Y bueno, continuando con el módulo de vasopresores, vasodilatadores e inotrópicos en pacientes que van a cirugía cardíaca o después de la cirugía cardíaca, les presento este artículo publicado en el 2007 por las enfermeras de cuidados intensivos de Norteamérica. Un artículo que hace referencia al manejo farmacológico de los pacientes posterior a una cirugía cardíaca como tal. Es así que el manejo temprano de los pacientes que van a cirugía cardíaca en su postoperatorio va a estar enfocado en optimizar el gasto cardíaco. Inicialmente esto se realiza mediante una reanimación hídrica, todo con el fin de prevenir y poder tratar las complicaciones letales que se pueden dar durante el momento que se trata de mantener una perfusión adecuada, ¿no? Como podemos ver, el gasto cardíaco se va a ver afectado no solo por la precarga, el cual corresponde al volumen telediastólico al final como tal, la contractibilidad, la frecuencia y el ritmo cardíaco y lo que es la poscarga. Debemos saber bien estos términos para poder entender bien cuál va a ser el manejo acorde la alteración o acorde la afectación sobre el gasto cardíaco. Se utilizan innumerables agentes farmacológicos en unidad de cuidados intensivos para poder tratar todas estas alteraciones una vez identificadas. La precarga, que es el volumen telediastólico ventricular al final de la diástole, por lo general es de 120 ml. Esta va a provocar obviamente una fuerza de estiramiento a nivel de la fibra miocárdica antes de que se produzca el periodo de la sístole. Este es el volumen telediastólico. Por lo general, de este volumen telediastólico se expulsa aproximadamente el 60% de este total de volumen, al cual nosotros lo denominamos el volumen sistólico. ¿Cuáles son las alteraciones que pudiesen llevarnos a alguna deficiencia de la precarga? Son tanto la hipovolemia y la vasodilatación. Recordemos, por lo general, en el periodo inicial del postoperatorio, la reanimación de los pacientes que van a cirugía cardíaca se realiza mediante la administración de volumen, la cual va a ser agresiva. Esta puede ser en combinación con cristaloides y coloides para poder optimizar todo lo que es la precarga. Esta reanimación por lo general se da en un periodo de 6 a 8 horas, una vez que el paciente llega a una unidad de cuidados intensivos, e incluso pueden recibir de 1 a 3 litros de volumen en bolos o cargas de 250 a 500 ml. Los marcadores de reanimación van a ser tratar de mantener tensiones arteriales medias por encima de 70 milímetros de mercurio, poder valorar lo que son a través de las presiones de llenado cardíaco, tanto lo que es la presión venosa central, la presión diastólica de la arteria pulmonar, la presión en cuña de la arteria pulmonar y lo que es el índice cardíaco, el cual debe estar por encima de 2.2 litros minuto por metro cuadrado. Si nosotros a la final, una vez realizada la reanimación hídrica, no se obtiene una mejora de la perfusión como tal, se debe administrar estos medicamentos. La noradrenalina, como está indicado, ayuda a controlar lo que es la vasodilatación en los pacientes que tienen hipotensión postoperatoria. Todos van a estar, como les mencioné previamente, tratar de obtener tensiones arteriales medias por encima de 70 milímetros de mercurio, y estos medicamentos por lo general se lo van a utilizar exclusivamente cuando no se logra mantener la hemodinamia y por ende el gasto cardíaco estable. Si recordamos, la noradrenalina tiene receptores alfa-1 adrenérgicos, los cuales van a estar relacionados con la contractibilidad o la vasoconstricción arterial. Esto va a ser muy dependiente de la dosis. Y los receptores beta-1 tienen un efecto inotrópico y cronotrópico, es decir, aumentan la contractibilidad del músculo cardíaco y lo que es su frecuencia cardíaca. La dosis está descrita de 0.5 a 16 microgramos por minuto. El aumento por lo general en terapia intensiva, como lo podemos ver en sala, es variable. Esto va a estar relacionado exclusivamente con la tensión arterial media. Si el objetivo obviamente nuestro va a ser mantenerlos por encima de 70, obviamente
el aumento o la disminución de este medicamento va a estar en relación a eso. Su duración es de 2 a 3 minutos. Este medicamento debe ser administrado por una vía central, por vía intravenosa, no vía periférica, porque pudiese ocasionar una necrosis tisular local, de hecho, si es que se llegara a infiltrar a nivel periférico. Los efectos colaterales de este medicamento son a nivel de mesenterio y riñones. Pueden existir datos de hipoperfusión debido al efecto vasoconstrictor de la noradrenalina, lo que obviamente se va a traducir en un daño orgánico de los mismos. La vasopresina o hormona antidiurética, esta también es muy conocida para el tratamiento eficaz en los pacientes que tienen hipotensión resultante secundaria a un shock de tipo cardiogénico o un síndrome vasopléjico posterior a lo que es la circulación intracorpórea. Estos van a actuar sobre la musculatura lisa exclusivamente, aumentando así las resistencias periféricas e induciendo la vasoconstricción de los capilares y las arteriolas. Es muy eficaz esta de acá, especialmente en el síndrome vasopléjico, en donde, si recordamos la fisiopatología, va a haber una depresión endógena de la vasopresina y la proliferación o la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador importante, que va a conllevar obviamente a que exista una disminución de la resistencia periférica. La vasopresina va muy bien, de hecho es la primera línea de manejo en este síndrome postoperatorio de cirugía cardíaca. La dosis es de 0.1 a 0.10 unidades minuto. Se utiliza como complemento también para cuando se está utilizando lo que es la noradrenalina, y así poder disminuir esas dosis y a su vez disminuir los efectos adversos del medicamento. Los efectos secundarios de la vasopresina, aunque son raros a estas dosis, incluyen también daño orgánico por hipoperfusión, hiponatremia y aumento de la poscarga. El azul de metileno está descrito como un inhibidor del óxido nítrico, especialmente en pacientes que tienen síndrome vasopléjico, como lo explicamos en la fisiopatología. En el 2004, Levin y colaboradores demostraron que los pacientes tratados con azul de metileno pasan un periodo de 6 horas menos de tiempo en un estado vasopléjico y tienen menor riesgo de morbilidad y mortalidad en comparación con los pacientes tratados con placebo. Su dosis son 2 miligramos por kilo. Hay que estar muy atentos por sus efectos contrarios, lo que es hipertensión, decoloración de la orina y lecturas transitorias de la oximetría de pulso que van a estar falsamente bajas, ¿no? Y eso por lo general va a durar un aproximado de 10 minutos. Otra alteración que nos puede llevar a la alteración de la precarga son las hemorragias. Esta, como lo sabemos en sala, pueden ser de tipo quirúrgica, que van a estar relacionadas con una inadecuada hemostasia, y las no quirúrgicas asociadas o sangrados médicos son secundarias a coagulopatías, que es incluso la causa más común, o insuficiencia de reversión de la heparina, o incluso disfunción plaquetaria, que por lo general es común en pacientes que están expuestos obviamente a la circulación extracorpórea. Puede haber un consumo excesivo de las plaquetas, fibrinolisis e incluso la hipotermia. Los escalofríos contribuyen a que los pacientes tengan coagulopatía, o todo lo contrario, la hipertensión arterial en pacientes que están en un postoperatorio de cirugía cardíaca conlleva a que el paciente sangre a través del sitio por donde se realizó las suturas. Para esta reversión inadecuada o la reversión de la heparina tenemos el sulfato de protamina. Esta se lo utiliza cuando hay una reversión insuficiente de la heparina. Su dosis de 1 miligramo por 100 unidades de heparina con una dosis máxima de 50. Esta se debe administrar por un periodo de 10 minutos y los efectos de la misma se ocasionan después de los 5 minutos de haber sido administrado, teniendo un efecto de duración de 2 horas. Las reacciones sistémicas graves pueden estar relacionadas con hipotensión, aumento de la presión arterial pulmonar, broncoespasmo, edema pulmonar de tipo no cardiogénico, lo cual puede aumentar obviamente la morbilidad y mortalidad intraoperatoria de los pacientes.
Recordemos que este sulfato de protamina se obtiene del esperma del pescado, se obtiene del salmón, y es muy importante tener presente esto debido a que si existen antecedentes de pacientes que tengan alergia a este tipo de pescados o mariscos o alergia a medicamentos, puedan tener un alto riesgo de shock anafiláctico durante la administración. Y también los pacientes diabéticos tratados con insulina también pueden ser propensos a poder desarrollar reacciones anafilácticas posterior a la administración de la protamina, debido a que ellos generan anticuerpos IgG hacia la protamina, ¿no? Y entonces esto puede ocurrir especialmente en estos pacientes que reciben esta terapia. Es el ácido aminocaproico, que es un antifilinolítico, se utiliza mucho para controlar el sangrado postoperatorio secundario a una fibrinolisis excesiva. La dosis inicial es de 4 a 5 gramos administrados durante 1 hora, seguidas de una infusión continua de 1 gramo por hora durante las 8 horas o hasta que se controle el sangrado. Aunque los efectos adversos no se presentan frecuentemente, sin embargo está descrito que puede existir formación de trombos, arritmias, trombocitopenias y radiomielitis. La protinina es un inhibidor de proteasas que se administra cuando el paciente todavía se encuentra en circulación intracorpórea para poder reducir la reacción inflamatoria, limitar la fibrinolisis, disminuir la formación de trombina. Se cree que al inhibir los mediadores de la inflamación va a disminuir el sangrado y por ende disminuir lo que es la necesidad de transfusiones sanguíneas. Tiene 4 pasos para poder ser administrada, tanto una dosis de prueba, otra de carga, una dosis de cebado a nivel de lo que es la bomba de circulación intracorpórea y por último una de mantenimiento. El factor 7 activado recombinante, esta es una serina proteasa modificada genéticamente, se utiliza para tratar los pacientes que tienen deficiencia de este factor de coagulación o anticuerpos contra este factor. No está claro todavía el mecanismo exacto para la hemostasia, pero se postula que la generación de trombina se inicia a partir de la formación de un complejo con factor tisular en el sitio de la lesión, o mediante la activación de los factores 9 y factor 10 en la superficie plaquetaria. Entonces, este factor 7 activado recombinante se utiliza con mayor frecuencia para tratar hemorragias coagulopáticas en sala o después de la cirugía, e incluso se recomienda que este factor 7 sea administrado con el resto de hemoderivados, incluidos entre las plaquetas, plasmas frescos congelados, glóbulos rojos y crioprecipitados. Los escalofríos pueden ocasionar una alteración también en los pacientes que están en el postoperatorio. La hipotermia, como sabemos, se la define con una temperatura central menor de 35 grados centígrados. Esta es una complicación común en cirugía cardíaca que, como sabemos, va a ser secundaria a una pérdida de calor mediante la circulación intracorpórea o cuando existe un calentamiento insuficiente a través de la circulación intracorpórea debido a la administración de líquidos fríos por los catéteres centrales, la administración de la cardioplegía, transfusión de hemoderivados y obviamente la temperatura ambiente de los quirófanos, que por lo general es una temperatura baja, puede ocasionarnos hipotermia. Esto puede llevarnos a que exista vasoconstricción en los pacientes, hipertensión, arritmias, hemorragia y escalofrío. Entonces es imprescindible poder mantener una estrecha vigilancia de la temperatura del paciente, la saturación de oxígeno, la pérdida de sangre y los niveles de dióxido de carbono al final de la expiración y la perfusión clínica para evitar estas complicaciones. Como tal, a la final se puede colocar medidas locales, como colocar una sábana caliente o la infusión de líquidos calientes, administración de opiáceos, el cual pueden ser opciones de tratamiento satisfactorias.
La meperidina, este es un fármaco que se utiliza con más frecuencia en los entornos de cuidados intensivos para poder controlar los escalofríos postoperatorios. Su dosis está entre 12.5 a 50 miligramos cada 15 a 20 minutos o hasta que se controle el escalofrío. Tiene propiedades espasmódicas y termorreguladoras inherentes que dan como resultado la supresión del escalofrío aproximadamente entre 1 a 2 horas e incluso previenen la recurrencia. La contractibilidad es un componente vital que determina el gasto cardíaco. Por ejemplo, es un hecho de que al final la contractibilidad va a verse afectada cuando existe un aturdimiento del músculo miocárdico. Sin embargo, hay otras alteraciones, como ya lo hemos mencionado en diapositivas previas, que son la precarga, poscarga, frecuencia cardíaca y ritmo, que también pueden alterar esta contractibilidad. ¿Sí? Existen agentes farmacológicos que permiten tratar de optimizar la contractibilidad miocárdica. Sin embargo, cuando esto no se logra, se deben administrar otros medicamentos. Este medicamento es la dobutamina, es un agente inotrópico, es decir, contribuye a la contractividad del músculo miocárdico, se lo utiliza como medicamento de primera línea en los pacientes postoperados de cirugía cardíaca. Esta contractibilidad se debe a los receptores beta 1, sin embargo, tiene un efecto beta 2, es decir, va a ocasionar una vasodilatación periférica y por ende va a disminuir la poscarga de todos estos pacientes. Se describe también que va a haber un aumento del flujo o la perfusión de las arterias coronarias, por ende mejorando así la contractibilidad. Se recomienda que estos pacientes que reciben dobutamina deben tener también un soporte vasopresor adicional, que por lo general va a ser la noradrenalina. La dosis de la dobutamina es de 2 a 20 microgramos por kilo minuto y por lo general una vez que se administra el efecto o la acción es de inmediato, tiene efectos secundarios los cuales debido a sus efectos en sus receptores van a ser hipotensión, taquicardia, la presencia de arritmias ventriculares, taquifilaxia y un aumento de la isquemia miocárdica. La milrinona y la anrinona son inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos van a aumentar la contractibilidad del miocardio al aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico. Sus propiedades inotrópicas son eficaces en el manejo de insuficiencia ventricular postoperatoria, especialmente del lado derecho. Van a estar relacionados con vasodilatación y posterior hipotensión debido a su efecto beta 2, donde ocurre o donde se produce lo que es el AMP cíclico, ¿no? Su dosis por lo general es de 0.125 a 0.5 microgramos kilogramo por minuto, después de una dosis de carga de 50 microgramos por kilo. Su inicio de acción es a los 5 minutos y sus efectos duran de 2 a 4 horas después de la suspensión. La anrinona provoca un aumento del gasto cardíaco y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Su acción inicia una vez administrado durante el periodo de 2 a 10 minutos y dura de 1 a 2 horas como tal. La dosis de este medicamento es de 10 a 30 microgramos kilo minuto después de un bolo de 0.75 kilogramos por kilo. Bueno, la epinefrina tiene una actividad sobre los receptores adrenérgicos beta 1, es decir, aumentan el inotropismo y lo que es el cronotropismo, e incluso con dosis bajas ocasiona un aumento importante del gasto cardíaco. Su dosis es de 1 a 10 microgramos por minuto debido a su potente estimulación sobre los receptores beta 1. Los pacientes tratados con infusiones de epinefrina son propensos a poder desarrollar taquicardias y arritmias, ¿no? Por lo general, otros efectos que se asocian al uso de la epinefrina son la acidosis metabólica e hiperglucemia severa, y no se comprende todavía bien el motivo del desencadenamiento de la acidosis metabólica posterior a la administración de la heparina, aunque se cree que es secundario a la respuesta a la activación del receptor beta 2 que ocasiona un metabolismo ineficaz y una acumulación subsiguiente de lactato
Como tal, el aumento o la acidosis en este tipo de casos, cuando se utiliza la epinefrina, no es el resultado de una hipoperfusión. Y en referencia al ritmo y la frecuencia cardíaca, las arritmias en pacientes postoperatorios después de una revascularización coronaria van a estar relacionados no solo con alteraciones electrolíticas, isquemia miocárdica, disminución de la perfusión coronaria, hipoxemia e incluso el uso de medicamentos, debido a que las alteraciones en la frecuencia y el ritmo cardíaco van a alterar directamente al gasto cardíaco. Sabemos que a la final debemos manejarlas como tal, ¿no? Sabemos que el 25 o el 40% de los pacientes que van a una cirugía cardíaca pueden desarrollar fibrilación auricular, y el tratamiento de estas arritmias auriculares en el periodo de recuperación es muy importante para poder restablecer lo que es la estabilidad hemodinámica, la perfusión como tal y el rendimiento cardíaco. La amiodarona es un antiarrítmico único en el tratamiento eficaz de los pacientes que tienen fibrilación auricular a una conversión a ritmo sinusal, y también en el manejo de los pacientes que presentan taquicardia ventricular y fibrilación auricular. La farmacocinética es compleja, no se comprende muy bien. La vida media de este medicamento es de 40 a 60 días, por ende tiene una acción profundamente prolongada. Su dosis es de 150 miligramos durante 10 minutos. La carga secundaria se realiza con una infusión de 1 miligramo por minuto durante un total de 6 horas, seguida de una infusión de mantenimiento de 0.5 miligramos por minuto. Están descritos estos efectos secundarios por el uso crónico de este medicamento, que son disfunción tiroidea, fibrosis pulmonar, vasodilatación, hepatitis, decoloración de la piel, microdepósitos corneales y agravación o potenciación de las arritmias. Otro antiarrítmico es la lidocaína, que este medicamento es de clase 1B, se utilizó por los últimos 10 años para el tratamiento de las arritmias ventriculares. Este efecto lo obtenía al bloquear los canales de calcio en el potencial de acción, lo que reducía la automaticidad y la despolarización de las células miocárdicas. Sin embargo, este medicamento fue reemplazado por la amiodarona como un antiarrítmico de primera línea. Aunque las dosis que están descritas es un bolo de 1 a 1.5 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 50 a 70 miligramos kilogramo por minuto. Se describe también que la toxicidad de la lidocaína va a estar relacionada con la actividad de deprimir el sistema nervioso central, e incluso pueden existir convulsiones o alteraciones del nivel de conciencia y letargo extremo secundarios a la toxicidad de este medicamento. Y por último, la poscarga, ¿no? Que es la fuerza que debe superar la sangre expulsada de los ventrículos para llevar una circulación efectiva. Esta se puede ver alterada en los pacientes postoperados de cirugía cardíaca. Recordemos que pueden tener hipertensión secundaria, hipotermia, liberación excesiva de catecolaminas y por ende una vasoconstricción posterior. Este aumento de la poscarga ocasiona secuelas adversas como acidosis metabólica por isquemia tisular, aumento de las resistencias vasculares sistémicas y por ende una alteración del gasto cardíaco relacionada con su disminución. Para esto se utilizan vasodilatadores como la nitroglicerina. Estos fármacos son los de elección para disminuir la poscarga en el postoperatorio. Este es un vasodilatador, ofrece varios beneficios en pacientes que van a cirugía cardíaca, como dilatación de las arterias coronarias, la prevención de vasoespasmos, la disminución de la congestión pulmonar y la disminución del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. La dosis es de 10 microgramos por minuto. Estas se deben ajustar en incremento de 10 microgramos por minuto hasta lograr lo que es TA medias objetivos. El efecto inmediato, una vez administrado, se lo obtiene y dura aproximadamente durante 30 minutos. Los efectos que pudiesen ocasionar una vez administrado este medicamento son hipotensión de aparición rápida, ese es el efecto secundario de hecho más importante de este medicamento, taquiarritmias, bradiarritmias, cefaleas,
y un aumento de lo que es la ventilación por función pulmonar que pudiese estar relacionado con hipoxemia. Por último tenemos la hidralacina. Este es un dilatador arterial que ocasiona una relajación del músculo liso al aumentar los niveles intracelulares de monofosfato de guanosina cíclico, y debido a sus efectos dilatadores arteriales y mínimos efectos venodilatadores de la hidralacina, este es un importante reductor de la poscarga con mucha eficacia. Su dosis es decir de 5 a 20 miligramos y el efecto se lo observa 15 a 30 minutos una vez de administrado y dura aproximadamente de 2 a 6 horas, y por su misma acción sus efectos secundarios pueden ser hipotensión severa, taquicardia refleja, fiebre, neuropatías y cefaleas vasculares. Muchas gracias.